Poner el dedo en la llaga es investigar, informar, cuestionar y desafiar sin miedo al poder económico y político. Enaltecer la cultura, la educación y la innovación para generar sociedades libres. Te invitamos a ser parte de este cambio, donde todas las voces se escuchan. Con Adriana Delgado. Víctor Olea Peláez, presidente de la Barra Mexicana de Abogados de México. Usted dice que el Poder Judicial ha sido el único contrapeso efectivo frente a los deseos del Ejecutivo. Mi pregunta, estamos casi a punto de ver cómo se transforma el Poder Judicial. Así es, Adriana. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar contigo. Y sí, en efecto, desde la Barra Mexicana y de la abogacía en general, estamos realmente preocupados, afligidos, pero también ocupados en este delicado tema que yo calificaría de crucial para la vida democrática de México, para la división de poderes, para la independencia judicial y, por qué no decirlo, también para el futuro de nuestra amada profesión de abogados. Y en efecto, como todos sabemos, se ha presentado una iniciativa de reforma judicial que básicamente pretende incorporar la designación de ministros, magistrados y jueces por medio del voto popular. Y eso es algo que a nosotros nos parece inconveniente, poco viable para el futuro de México, sobre todo en la forma que está planteada esta iniciativa. Te quiero preguntar esto. A ver, el presidente López Obrador dice el Poder Judicial está podrido. Finalmente, uno de los primeros afectados van a ser ustedes como abogados y nosotros, los ciudadanos. Y el presidente pone ejemplos, y uno de esos ejemplos es en la pasada elección, en las negociaciones de esta alianza, el PAN y el PRI, Marco Cortés sale y dice, estamos negociando magistraturas en Coahuila. Dentro de otros ejemplos que pone el presidente de que la justicia no es pronta y expedita, ¿usted qué piensa? Mira, Adriana, yo creo que es equivocada esa percepción, porque finalmente, esto es muy importante subrayarlo, actualmente los jueces y magistrados, estoy concentrándome en el ámbito federal, son designados por concursos de oposición. Realmente se abren convocatorias para ambos cargos, cada cargo más difícil, desde luego de magistrados a jueces, se someten a exámenes de oposición muy, muy serios, muy bien estructurados, y realmente quedan los mejores. Y esto sin duda, y en el foro se ha percibido desde hace algunos años, que la justicia federal ha mejorado mucho. ¿Por qué? Porque llegan los más preparados, llegan los que triunfaron en esos exámenes de oposición. Mejores jueces, mejores magistrados, y eso ha elevado el nivel de las sentencias, el nivel personal e intelectual de los juzgadores federales. Ahora bien, en cuanto a ministros, es diferente, pero todos hemos visto con beneplácito que realmente se convirtieron en un contrapeso firme, fundado, bien estructurado, los ministros de la Suprema Corte, y que han actuado con plena libertad, con plena independencia, y desde luego hay muchas resoluciones en temas complejos, digamos, de Estado, que no han sido del agrado del Poder Ejecutivo, y de ahí se viene toda esta vorágine en contra del Poder Judicial, especialmente del Poder Judicial de la Federación. En estos foros que se están realizando para conocer la opinión de jueces, de magistrados, de ministros, también los convocaron a ustedes, a la barra de abogados. ¿Cuál es el pro y los contras de esta reforma? Bueno, en primer término te quiero enfatizar que, como todos ustedes saben, fue la propia doctora Claudia Sheinbaum la que en una conferencia de prensa hizo público
su voluntad de escuchar a las barras de abogados, a las universidades y a los miembros del Poder Judicial. Desde luego eso lo recibimos con mucho agrado, con esta apertura aparentemente de un diálogo abierto. En efecto, nos han empezado a invitar a esos foros. Hace unos días, en el que tuvo verificativo en Jalisco, estuvo la barra mexicana representada por un muy prestigiado barrista y académico, Marcos del Rosario, y estamos invitados para otros futuros foros próximamente y tenemos la convicción de respetuosamente hacer valer nuestros puntos de vista, nuestros razonamientos, nuestros argumentos, para tratar de convencer a los legisladores e incidir para que esta reforma judicial no salga como está planteada originalmente, sino que tenga matices positivos para el Estado de Derecho en México. De esta reforma que se ha planteado, lo que más preocupa es la elección de los jueces y los magistrados y los ministros. Pues sí, son muchos factores, no solo la elección popular, que desde luego es el vértice puntual de nuestra preocupación, porque nosotros estamos ciertos de que la elección popular no solo no va a solucionar ningún problema, sino que por el contrario va a generar muchos problemas más. Y esto hay que enfatizarlo, hay que ser conscientes de que inclusive del ámbito internacional en donde se ha aplicado la elección popular de los ministros de la Suprema Corte o de magistrados o jueces, y que ha sido un verdadero fracaso. Tenemos que aprender de esas reflexiones y experiencias internacionales. Y también yo siempre lo he sostenido, si bien es poco discutible el gran triunfo electoral que obtuvo el partido Morena, también lo es que ellos tienen, más aún con ese avasallador triunfo, la responsabilidad de hacer las cosas bien. Y esta reforma judicial no está bien planteada. Ciertamente estamos con la convicción de que sí se requiere una reforma judicial de fondo para agilizar los procedimientos, inclusive para reformar o recomponer lo que se denomina el Consejo de la Judicatura Federal en muchos aspectos, de fortalecer la carrera judicial en otros, pero también es menester estar conscientes de que como está planteada, no es viable una reforma judicial en México en el tenor que está sometida a la consideración de los legisladores. Y en eso está nuestra tarea como colegios de abogados, de intentar aportar en lo máximo de nuestras fuerzas y nuestras fortalezas y también en nuestras debilidades, todo para coadyuvar a mejorar esta reforma. No es la primera vez que el Poder Ejecutivo, ya sea de origen panista, priista, ahora morenista, tienen la tentación de cooptar al Poder Judicial. Es cierto, Adriana. Nada más hay que considerar una cosa que queda muy a la vista. Si tú, no me voy tan atrás, yo hablo del sexenio del expresidente Felipe Calderón, del sexenio de Enrique Peña Nieto, y si tú lo observas, los perfiles que proponían para ministros de la Suprema Corte no eran malos. Ahí tienes los ejemplos en el mundo académico, un gran ministro como sin duda lo fue José Ramón Cosío, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán. Es decir, la naturaleza de los perfiles eran distintos, ¿no? Ahora se privilegiaba la carrera judicial, la capacidad técnico-jurídica de los ministros, el propio Arturo Saldívar, que era un litigante, digamos, reconocido. En fin, ahora lo malo es de que ya va a tener todo esto, matices políticos, que eso es lo delicado, ¿no? No se está privilegiando la capacidad, la preparación, la experiencia, sino pues perfiles políticos, que eso no traerá nada bueno desde mi punto de vista. Usted como presidente de la barra de abogados,
¿Qué le puede decir a un joven que quiere estudiar derecho, ser profesional del derecho, que el ministro, el juez, va a ser electo por voto popular, pero eso sí, va a ser una propuesta del poder ejecutivo, del poder legislativo? ¿Qué democracia hay en eso? Es lo que al principio te decía, Adriana, que realmente vemos un riesgo en el futuro de nuestra profesión, precisamente porque no se va a privilegiar la capacidad y experiencia de los juzgadores en todos sus niveles. Y como bien lo apuntabas, si realmente se quisiera hacer una elección democrática, directa, donde se encontraran los mejores elementos, los más capaces, los más preparados, debería de hacerse a toda la ciudadanía o a toda la comunidad jurídica mexicana, donde abogados connotados pudieran alzar la mano y decir: yo tengo esta experiencia, yo tengo esta preparación, yo tengo esta trayectoria profesional, para que los electores pudieran considerar. Pero no es así. La propuesta, esto es a candidaturas que van a establecer el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Entonces no es tan democrática, no es una elección directa donde la ciudadanía o la comunidad jurídica, insisto, pudiera levantar la mano y decir: yo quiero participar y yo quiero ser ministro y tengo las capacidades y que voten por mí, y demostrar su currículum y su experiencia y su trayectoria. Ahora van a ser propuestas por parte del ejecutivo, del legislativo y del judicial, pero sobre todo de los dos primeros que te menciono, pues van a ser eminentemente perfiles políticos, sin duda. En este caso que me mencionas de los perfiles políticos, finalmente el que decide en este momento quién es ministro de la Corte, si no se logra la votación, es el Ejecutivo. Así es, y eso es lo que el partido Morena ha estado diciendo a capa y espada, en el sentido de que esto es más democrática como está la actual contextura de la elección de los ministros. Pero no es así, porque realmente, como te decía, las propuestas de los presidentes anteriores habían sido puntuales en cuanto a experiencia, trayectorias, capacidades. Y ahora va a ser necesariamente una elección popular, pero como te decía, no es una elección verdaderamente directa, sino matizada en función de los designios del Poder Ejecutivo y el Legislativo, básicamente. Don Víctor Olea Peláez, ¿cómo ve que seas presidente de la Suprema Corte y presidente de la Judicatura? ¿Debería de estar separado? Porque no parece juez y parte. Sí, y eso es algo muy discutible que reitero, creo que es una reforma que se necesita, y entre otras cosas siempre se ha discutido sobre la independencia o no del Consejo de la Judicatura respecto, en este caso, de la Suprema Corte. Si es conveniente que siga siendo presidido por quien preside la Suprema Corte. Es algo muy discutible en diversos aspectos, pero es algo que se pudiera digamos, analizar con detenimiento e intentar que pudieran ser independientes, sobre todo quien preside el Consejo de la Judicatura Federal, del presidente o presidenta de la Corte. Pero realmente la creación, Adriana, de un tribunal de disciplina en sustitución del Consejo de la Judicatura Federal tampoco nos parece conveniente ni viable, en atención primordialmente a que, como está diseñada la iniciativa, pues prácticamente le están dejando a este tribunal de disciplina pues el control de los jueces a través de la espada de Damocles sobre de ellos, ya que tiene establecidas funciones donde pueden sancionar, perseguir, sustituir, cambiarlos de adscripción, etcétera, solo cuando vayan en contra del interés público. Imagínate lo amplio de ese término y lo que va a significar tener un organismo como este Tribunal de Disciplina, que lo único que va a servir es para controlar a los jueces, para amedrentarlos, para intimidarlos.
que sí ha funcionado en materia de disciplina este Consejo de la Judicatura Federal actual, también es discutible. Ok. No ha habido quizá la necesaria actividad o socialización de las sanciones que se han impuesto a juzgadores que saltan las reglas, pero es algo que se puede trabajar, y lo que creemos más en la barra mexicana es que se debe haber un análisis de una reforma judicial y estructural de fondo. No solo es la Suprema Corte, es lo de menos, es la justicia cotidiana, es los pendientes que han quedado de la reforma a nuestro sistema de justicia penal. Ahora la importante reforma al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y desde luego la reforma laboral, que hay muchos pendientes al respecto y que podríamos analizarlo en una estructura mental y sistemática más profunda. Por ejemplo, las fiscalías, los tribunales de justicia de las entidades federativas. Ahí está el verdadero problema, no en la Suprema Corte. Es la visión que nosotros tenemos. Y reiterarte que tampoco se nos hace conveniente el apresuramiento, la premura con la que se quiere reformar el Poder Judicial para septiembre, ¿no? ¿Qué la prisa? ¿Por qué no analizarlo con detenimiento, con mucha sabiduría, con más tranquilidad, con escuchar a todos los operadores jurídicos, no solo a las barras, universidades, académicos, litigantes? En fin, ¿por qué no escucharlos y llegar al fondo del problema y entonces sí llegar a una reforma judicial profunda, ¿no? El gobierno federal, cuando hace referencia al Poder Judicial, también le toca un poco a los abogados, a los litigantes, y dice, son expertos en chicanadas. ¿Usted qué piensa de eso? Bueno, también nos ha tildado de ser traidores a la patria por defender empresas extranjeras o denuncias fiscales. Yo creo que es un concepto absolutamente equivocado. Si bien en México desafortunadamente no tenemos una colegiación obligatoria, la realidad es que la abogacía ha sido muy madura y ha sido muy proactiva en función del Estado constitucional de derecho, de proteger la independencia judicial. Hay muchos casos que perfectibles en todos sentidos y también en nuestra profesión. De hecho, uno de los foros que viene en el que estamos invitados a participar es el que se va a celebrar en Saltillo, y donde está el tema, íncito el tema de la colegiación, que aunque no viene incluido en esta reforma judicial, está incorporado, y desde luego estaremos participando en pro de una colegiación que tenga un servicio a la sociedad en general, y que la sociedad tenga la garantía de tener abogados certificados en cuanto a su actualización jurídica, y que haya un control ético de la profesión. Es algo fundamental porque por lo que hemos luchado seguiremos haciéndolo, y por eso agradecemos la apertura que nos inviten a ese importante foro para exponer nuestros puntos de vista. ¿Cuántos años debe durar una carrera judicial y qué profesionalismo debe de tener? Mira, es importante la carrera judicial y ha dado muestras históricas de su valía, sobre todo en el ejercicio de la función jurisdiccional, porque no es tan sencillo, y ya lo decía incluso la ministra Loretta Ortiz, cuando decía, es que los jueces no se hacen en maceta. No es tan fácil constituir a un juez que dicte sentencia, que analice los argumentos de las dos partes, y por eso el que tengan carrera judicial, que tengan la experiencia desde proyectar una sentencia, desde participar en el desarrollo de un proceso en cualquier materia penal, civil, mercantil, familiar, constitucional, etcétera, el que tengan la experiencia de haber sido jueces, tener sus primeros casos, luego ser magistrados para luego ser ministros y conocer
los casos más complejos que hay en este país, que los hay y son muchísimos, es necesario seguir fortaleciendo esta carrera judicial. Por eso el hecho de que ahora se pretenda echar a la calle a más de 1,600 funcionarios del Poder Judicial de la Federación nos parece preocupante porque, en primer término, es terminar con carreras judiciales que muchas veces tienen más de 30 años. En segundo término, perdón, qué desperdicio de esa experiencia, de esa preparación de todos esos jueces y magistrados. Se ha dicho a diestra y siniestra, pero sin pruebas, que hay una gran corrupción en el Poder Judicial de la Federación. Yo te puedo decir, como abogado postulante, que esto es falso. No quiero decir que haya casos aislados que sucedan como en cualquier organización. Sin embargo, precisamente por la carrera judicial, particularmente por cómo son designados jueces y magistrados vía exámenes de oposición muy, muy estrictos, esto ha mejorado muchísimo. Ni qué se diga de los ministros. Nadie puede decir que un ministro se va por intereses económicos o por influyentismos. Eso cambió radicalmente en la última época. Y por eso es de que hay enojo con ellos. Pero ¿quién ahora se atreve a tratar siquiera de abordar a un ministro para que recomiende un asunto por razones de influencias o de dinero? Imposible, hay que reconocerlo. Son gente de primera, podrán criticarlos en uno u otro sentido, pero la verdad, y yo te lo digo con convicción, Adriana, todos los ministros de la Suprema Corte merecen mis respetos y yo no he escuchado, y créeme que estoy en el foro, casos de corrupción por parte de ellos. ¿La ley es igual para ricos que para pobres? Desde luego que la ley es igual para ricos y para pobres, es igual para todos. El punto es que muchas veces la gente que carece de recursos económicos no tiene la oportunidad de acceder a mejores asesorías jurídicas, ¿no? Por eso también hemos puesto el punto de que se deben de fortalecer muchas cosas, entre ellos la defensoría pública a nivel federal, pero también local. A nivel federal ha mejorado muchísimo, muchísimo. Claro que hay cosas perfectibles, pero que debemos fortalecer eso a efecto de que las personas, los justiciables que no tienen recursos para acceder a mejores abogados, tengan la oportunidad de recibir asesoría por parte de la Defensoría Pública Federal. Va por buen camino, hay que fortalecerla, sí, pero no desaparecerla, como se pretende ahora. ¿Las fiscalías deberían también estar en esta propuesta de elección popular? Yo creo que no, tampoco. Creo que sí, como te decía en un principio, también hay que entrarle al tema de las fiscalías. Hay muchos aspectos que han funcionado y otros que no han funcionado. Sin embargo, tampoco creería conveniente que los fiscales fueran designados vía voto popular. No es así, también se tiene que privilegiar la capacidad y la experiencia de los fiscales, definitivamente. Esta frase es una de sus frases favoritas. Marco Tulio Cicerón. ¿Hasta cuándo, Catilina, vas a abusar de nuestra paciencia? Ciertamente, hay temas que agotan nuestra paciencia, que son recurrentes, que hemos venido luchando como abogacía organizada en pro, insisto, pues de lo más elemental, que prevalezca el imperio de la ley sobre todas las cosas, sobre que debemos sí tener la conciencia de la independencia judicial. La independencia judicial es una garantía, como ya lo ha dicho la propia ministra Norma Piña, no para los jueces, es para la ciudadanía, para los que nos vemos sujetos a diario al actuar jurisdiccional. Y desde luego, pues también que prevalezca la libertad en el ejercicio profesional. Todo esto coadyuva a concluir de que sentémonos y discutamos y veamos una reforma judicial profunda y en otros
aspectos como fiscalías, defensoría de oficio, justicia cotidiana, etcétera, etcétera, que hay muchísima cosa por hacer, pero no, mi petición a los señores legisladores es no apurar esta discusión porque es algo que puede traer consecuencias a futuro nefastas para el país. Muchas gracias por esta entrevista, Víctor Olea Peláez, presidente de la Barra Mexicana de Abogados. Muchas gracias. Adriana, el agradecido soy yo. El próximo jueves, en El Dedo en la Llaga. La presidenta electa Claudia Sheinbaum acaba de nombrar como secretario de Relaciones Exteriores a Juan Ramón de la Fuente. Su opinión. Mire, es en cierta forma, al margen de sus 3 años como embajador en Naciones Unidas, pues en realidad su historia ha sido más de un funcionario hacia adentro. Esto es, fue secretario de Salud, fue rector de la Universidad Nacional, digamos, ha sido más jugando en la política doméstica. No sé qué hizo bien a bien los últimos 3 años, porque evidentemente el ser representante en Naciones Unidas no es es un cargo relativamente sordo, eso simplemente es de trabajo diario, de cositas diarias, así que no sé qué haya hecho, qué haya estudiado, porque también probablemente estudió, qué vinculaciones haya logrado, qué formulaciones puede hacer. Ahora, dicho eso, el juego político es parecido en el mundo, esto es, hay que saberlo jugar, hay que tener sensibilidad, hay que saber decir no, hay que saber decir sí. Quiero pensar que puede ser un buen trabajo, pero también dependerá de que lo dejen hacer ese trabajo, porque la verdad sea dicha, finalmente la política exterior no se hace en relaciones exteriores, se hace en Palacio Nacional. Y el secretario de Relaciones Exteriores es el ejecutor. Si le hacen caso, si atienden a sus propuestas, si atienden a sus objeciones o a sus reportes, pues a lo mejor puede ser un magnífico secretario de Relaciones Exteriores, pero si no, pues va a ser un secretario de Relaciones Exteriores más.